tenemos un servicio especial, 4 de la tarde, pero igual estamos acá full y estamos felices principalmente por aquellas personas que nos visitan por primera vez. Gracias por aceptar la invitación. Creo que hoy va a ser un día muy bueno para ti, para quizás algunas preguntas, quizás algunas cosas que no te han permitido llegar a la iglesia o venir antes a la iglesia. Creo que va a ser muy bueno y definitivamente para cada uno de nosotros estamos felices porque estamos llegando a esta última parte de nuestra serie Secuelas y creo que va a ser un buen tiempo. Creo que va a ser un tiempo de desafío, un tiempo de crecimiento, un tiempo donde nos vamos a mover quizás en algo diferente y quizás nuestros pensamientos se van a mover en algo diferente. Recuerdo en el año 2010, yo lo he dicho en otras oportunidades, desde pequeño siempre he jugado fútbol, ¿no? Y nunca había tenido ningún tipo de lesión. Jugué desde pequeño, jugué en selección, de Lara, jugué en equipos, jugué en la universidad, luego que me gradué, luego que me casé, que me convertí en un hombre ya de negocio, jugué para la universidad y me apasionaba el fútbol, siempre, y me sigue apasionando, me gusta mucho el fútbol. Y recuerdo que en el año 2010 estaba jugando y tuve una lesión, fui corriendo a buscar un balón y cuando llegué estaba corriendo con un chamo de 23 años. Yo tenía en el 2010 unos 34 años de edad, así que era 10 años menor que yo. Y sabes, los hombres somos muy competitivos, ¿verdad, hombre? Siempre somos competitivos. A veces, si alguien se para al lado de nosotros, queremos correr más rápido que él. Si jugamos básquet, queremos ir más rápido que ese que juega básquet o béisbol. Total de que llegué a ese balón y tuve una fractura en la tibia. Eso sonó horrible, sonó como un hueso se parte, como un hueso de pollo. Yo pensé que cuando me iba a levantar, mi pierna iba a estar así guindando, pero finalmente no, fue una pequeña fisura. Fue una pequeña fisura, así que me llevaron a la clínica y allí en la clínica me colocaron un yeso y luego me inmovilizaron la pierna por 21 días, el tobillo, de la rodilla hacia acá, hacia abajo. Y luego me inmovilizaron 21 días más. Así que en ese momento pasó algo extraordinario en nuestras vidas como familia y luego de la inmovilización, aquellos que han estado inmovilizados de un brazo, de un hombro, de la rodilla, el tobillo, lo que sea, sabes que luego que te inmovilizan, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer tú? Terapia, ¿cierto? Rehabilitación, terapia. Así que nosotros entramos en una dinámica familiar muy difícil y yo no pude hacer terapia. No hice terapia, de hecho nunca hice terapia y nunca me recuperé del todo. Así que un año más tarde comienzo a jugar fútbol. Y claro, yo tenía una sensibilidad en ese pie, en ese tobillo, tenía porque duré con mucho tiempo con una tobillera. Así que cuando me la quité, parecía que se me iba a partir. Ahora, eventualmente con los años eso se me quitó. Ahora pateo duro el balón, ya no tengo nada en el pie, en el tobillo, pero sí me quedó una secuela de eso. Y fue que una de mis pantorrillas me quedó ligeramente más pequeña que la otra pantorrilla. Y aunque he hecho ejercicios, hoy en día lo puedes notar, por favor, no quiero que después me anden viendo las piernas ahí, por ahí. Ay, sí es verdad que el pastor. No, sino que una es ligeramente más pequeña que la otra pantorrilla, tiene menos volumen. Y es que fueron secuelas de esa lesión que tuve. Y esas son las secuelas. Las secuelas son las consecuencias que generalmente son negativas luego que ocurre un gran evento, un evento en tu vida. A lo mejor tú estás aquí y has tenido secuelas. Yo no sé cuántos tienen secuelas de un accidente aquí. A ver, secuelas de un accidente, a lo mejor algunos tienen secuelas de un accidente. A lo mejor otros cometieron errores en una relación, no les voy a pedir que levanten la mano, y hoy viven con las secuelas o con las consecuencias. Bien sea porque hay un niño, hay una niña fuera del matrimonio, quizás una enfermedad de transmisión sexual. Definitivamente cuando hay un evento, ese evento muchas veces nos marca y ese evento deja secuelas en nuestras vidas. A veces vivimos con esas secuelas, son notorias. A veces esas secuelas nos limitan. A veces esas secuelas limitan lo que nosotros estamos llamados a hacer, quedamos incapacitados, quizás no tenemos la misma movilidad. Yo dejé de jugar fútbol, comencé a amar el correr porque ya no podía ser el mismo futbolista que era antes. Y eso es lo que hemos estado viendo en esta serie. Probablemente tú estás acá y has sido marcado por una de estas secuelas. Ahora, ¿cuál es secuela?
Estamos hablando del evento que cambió la historia del mundo, que lo partió literalmente en dos. Y fue el evento de la resurrección de Jesús. Ese evento dejó secuelas y nosotros la hemos estado estudiando. ¿Qué fueron esos acontecimientos que ocurrieron inmediatamente después y durante 10, 20, quizás los primeros 30 años de la era post-Jesús, después de la resurrección? Y esas secuelas hoy en día, tú y yo, hoy en día la iglesia, hoy en día inclusive aquellos que no son de iglesia, las siguen padeciendo, las secuelas de lo que esto ocurrió. Y veíamos en esta serie que el evento de la resurrección había sido el fundamento de la fe de los primeros creyentes. Eso lo veíamos en la primera semana. Ellos habían estado hablando una y otra vez, predicando, dando sermones, hablándole a personas, enfrentando a los líderes religiosos de la época. Y ellos siempre hablaban acerca de ese evento. Ese evento era el fundamento de su fe. ¿Cuál evento? La resurrección de Jesús. Pero ellos venían de un contexto que era judío. Y ese contexto judío hizo que ellos tuviesen un sabor judío en los primeros años. Que ellos comenzaron a mezclar lo que era el antiguo pacto con el nuevo pacto. Y estamos hablando de la ley de Moisés, de lo que nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento o las escrituras antiguas. Y el nuevo pacto, ese pacto que había dicho Jesús que iba a ser a través de su sangre. Ellos estaban viviendo en un nuevo pacto, pero toda esta cultura que estaba conectada en su corazón, en su piel, en su sangre, comenzó a hacer que ellos comenzaran a mezclar las cosas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Mucho, porque nosotros hoy en día vivimos esa secuela. Hoy en día muchos de nosotros seguimos mezclando esto. Y esto se ha vuelto un impedimento para que otros se acerquen a la fe, para que otros rechacen la fe. Había un momento, unos 10 años después de este evento de la resurrección, habían algunos que no le estaban permitiendo a otros que llegaran. Habían uno de los hombres que tenían que ser aquellos líderes que iban a impulsar todo este movimiento, traían secuelas de lo que ellos creían que era lo que iba a comenzar con ese nuevo movimiento. Y nosotros vimos cómo los discípulos, vimos esas historias, vimos cómo Pedro, inclusive 10 años después de la resurrección, todavía no lo entendía. Y tuvo que tener una aparición y Dios le dijo, no llames impuro lo que yo he purificado. Y luego Pedro allí en Antioquía, ¿se recuerdan? Tuvo un encuentro con un hombre llamado Cornelio y luego él tuvo claridad. Ahora, en medio de toda esta historia que hemos estado contando, en medio de todas estas secuelas después de la resurrección, aparece un hombre llamado Pablo. Hablamos de él la semana pasada. Era un judío que Dios lo eligió para llevar el evangelio o las buenas nuevas o este mensaje de salvación a los no judíos. Y este hombre era un judío que se llamaba Saulo. Luego de ese encuentro se convierte en Pablo y Pablo es llevado a Jerusalén. Luego quedamos la semana pasada en esa parte de la historia donde Bernabé lo va a buscar allí a Tarso y luego regresan a Antioquía porque en Antioquía estaban convirtiéndose muchos. Había mucha gente que estaba recibiendo el mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje de que Jesús había estado en este mundo. Era como un credo lo que ellos decían. Jesús estuvo con nosotros, fue crucificado y lo vimos resucitar. Era un credo, ese era el credo. Esas eran las predicaciones, eso era el mensaje de salvación. Eso eran las buenas nuevas, las nuevas noticias. Era eso. Y esto lo iba a enseñar Pablo, porque Pablo tuvo una claridad extraordinaria. Pablo había entendido de qué se trataba. Pablo entendía de que no se trataba de un pacto unido con otro pacto. Pablo había dejado lo viejo. ¿Y qué era lo viejo? El antiguo pacto. Y había abrazado lo nuevo. ¿Y qué era lo nuevo? El nuevo pacto. Entonces Pablo está allí en Antioquía, luego comienzan y duran un año enseñando a la iglesia. Y luego comienzan,
sigues leyendo la historia en el libro de los Hechos, y ellos comienzan a ir a diferentes regiones cerca de Antioquía y comienzan a levantar, y muchos se agregan, y muchos se agregan, y muchos gentiles vienen y siguen creyendo, y aquellos griegos creían, y escucha, esto es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque los judíos, ellos creían que ellos eran el pueblo elegido por Dios. Así que cuando Pablo y Bernabé les comienzan a hablar a muchas personas, oye, fue algo extraordinario ver cómo esa cantidad de personas no judías, que básicamente éramos nosotros, comenzaron a ser transformados, comenzaron a creer. Así que en un momento, luego Pablo regresa a Antioquía, y cuando regresa a Antioquía, él va y le dice a esta gente, mira, tengo un mensaje, mira lo que ocurrió, le voy a decir todas las cosas maravillosas, sanamos enfermos, nos enfrentamos a líderes religiosos, y el mensaje sigue avanzando. Así que cuando él llega a Antioquía, ya estas cosas que estaban sucediendo se habían escuchado en Jerusalén. Y habían mandado un grupo de creyentes a Jerusalén. Y este grupo de creyentes llegó a Antioquía, era un grupo de creyentes judíos. Y esto es muy importante que lo tomes en cuenta. No eran creyentes cualquiera, eran creyentes judíos. Y ellos llegaron básicamente con un mensaje. Ellos llegaron con el mensaje, mantener la ley de Moisés es una condición para la salvación y la inclusión. Ese era el mensaje que ellos traían. Debemos mantener la ley de Moisés. Eran judíos. Para poder tener salvación e inclusión. Mire cómo lo dice Hechos, capítulo 15, versículo 1. Lo dice de la siguiente manera. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los creyentes. Mire lo que decía, a menos de que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Ellos traían ese mensaje, tienen que cumplir la ley de Moisés. Y la ley de Moisés le decía que el hombre te tenía que circuncidar, que tenía que, a los 8 días tenían que cortarte a ti, hombre. Imagínate esto. De pensarlo a mí se me cierran las piernas, nada más. Te tenía que cortarle el prepucio del pene y derramar sangre. Básicamente era una salvación por cirugía. Era una salvación por cirugía. ¡Wow! Las mujeres no pueden entender esto, pero el hombre sí lo puede entender. Imagínate un gentil de esa época llegando a la sinagoga. Bueno, mi amor, vaya que le vaya bien allá en Austria, en Wambaland, y a usted. Pero mi amor, ¿por qué no? Ahí me llaman que me tengo que circuncidar para poder entrar ahí. No, ni amarrado entro yo a ese lugar. Y era lo que básicamente esta gente estaba predicando. Estaba diciendo, al menos que ustedes cumplan la ley de Moisés, circuncidándose, aún siendo hombres adultos. Imagínate tú a tus 50 años, que tú vengas a este lugar y digas, bueno hermano, cambiaron las cosas en Global. Pase por un cuartico, allá le vamos a hacer. Quedamos vacíos aquí. Sin hombres, una iglesia de puras mujeres y niños. Y era lo que estaba ocurriendo en ese lugar, así que esto Pablo y Bernabé ven esto y dicen, no, esto no está bien. Así que dice, esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. No, esto no está bien, así que fue lo que hicieron. Entonces se decidió que Pablo y que Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y ancianos. En Jerusalén estaban algunos apóstoles y los ancianos, y eran los que habían mandado a este grupo de creyentes judíos a predicar estas cosas. ¿Y sabes quién estaba allí en Jerusalén? Estaba Santiago, mejor dicho Jacobo. Jacobo es lo mismo que Santiago, ¿sabía usted eso? Jacobo era el hermano de Jesús, Santiago era el hermano de Jesús. No era que yo tenía 2 hermanos, es el mismo nombre. Lo que pasa es que nosotros en el español le colocamos Santiago, pero realmente es Jacobo. Lo que pasa es que San es de santo y Tiago viene un nombre portugués, por eso es que los portugueses comúnmente le ponen a sus hijos Tiago. Y era Jacob, San Jacob, y luego se convirtió en Santiago en el español, y por eso en el español se le llama Santiago. Pero Jacobo era un líder que estaba allí. Así que, luego de este paréntesis, ellos fueron a discutir y a decir, epa, esto no está bien. Y miren lo que le voy a decir, ¿cuál era la agenda? Había un punto único en la reunión. La agenda de esta reunión, eso se conoció como el concilio. Escucha, y si tú estás aquí y por alguna razón tú te separaste del cristianismo o te alejaste de tu fe o ni siquiera la has abrazado porque tú dices, wow, pero es que la Biblia dice tantas cosas y esas cosas yo no las entiendo.
Y esas cosas, como no las entiendo, como la ciencia no las avala, como hoy la tecnología no las puede demostrar, entonces yo no tengo la fe. Y te voy a decir, esto es muy importante lo que vamos a ver hoy, porque este evento, el Concilio de Jerusalén, y ya les voy a decir cuál es ese punto único en la agenda, el Concilio de Jerusalén fue algo que nosotros, que está allí en el Nuevo Testamento, que ocurrió, pero que nosotros rara vez entendemos. Entendemos y discutimos y debemos hoy tener una comprensión de lo que ocurrió en ese. Fue la reunión más importante. Y esto sucedió al menos 20 años después de que Jesús resucitó. 20 años. Y fue la reunión, creo que más trascendental, que marcó definitivamente la era cristiana. Y mire el único punto que se trató allí. La relación de un gentil no judío con la ley de Moisés. ¿Cómo debe ser la relación de un gentil, un no judío, con la ley de Moisés? ¿Será que acaso un gentil tiene que conocer o tiene que cumplir la ley de Moisés, lo que nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento? ¿Será acaso que ellos tienen que cumplir? Era el único punto de agenda. Así que ellos intervinieron, algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos afirmaron. Ellos llegaron a discutir, así que se levantaron unos creyentes que eran fariseos. Y esto es bien importante. ¿Por qué se remarca la palabra fariseo? Porque los fariseos fueron los que crucificaron a Jesús. Así que, ¿qué tiene que hacer para que alguien que haya matado a otra persona se convierta a esa persona? ¿Se ha preguntado eso? ¿Cómo los fariseos, luego de matar a Jesús, se convirtieron al cristianismo? Mire, la única razón por la que ellos se convirtieron era porque la resurrección era irrefutable. La resurrección ocurrió y partió el mundo en dos. Y por esa resurrección tú y yo tenemos salvación y tenemos fe. Eso era lo único. Así que mire lo que dicen estas personas. Es necesario, ellos siguen defendiendo esto. Es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Es necesario exigirle esto a ellos. Y luego se escucharon las dos partes y los apóstoles discutieron, y luego de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Luego de que discutieron todo este asunto, ese punto único, Pedro levantó la mano. Ya va, hermano. ¿Se recuerdan, Pedro? Pedro, que la semana pasada habían pasado, vimos 10 años, y Pedro todavía creía que los gentiles no podían ser salvos. Pedro todavía tenía cableado. Pasaron 10 años. Y es el mismo Pedro que se levanta y va a hablar. Pablo, cuando se convirtió, lo entendió de una vez. Hay que dejar el viejo pacto y abrazar lo nuevo. Pedro no, Pedro pasó 10 años luchando contra esto. Y mire, se levanta en ese momento y mire lo que dice. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Dios me eligió a mí para que quienes, los gentiles, aunque yo no lo había hecho, ya tengo 10 años haciéndolo, dice. Dios, que conoce el corazón humano, mostró, él se recordó del evento de Antioquía, donde ellos recibieron el Espíritu Santo en casa del centurión. Y él dice, mostró que los aceptaba dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Ahora, es incomprensible para ti y para mí, como seguidores de Jesús, como creyentes. Es incomprensible inclusive para ti que no te consideras un seguidor de Jesús, entender la implicación de estas últimas palabras que menciona Pedro en ese discurso. Esto es lo mismo que a nosotros. Estas 5 últimas palabras, lo mismo que a nosotros. Él estaba diciendo, Dios cambió todo. Él les entregó, no está haciendo distinción de personas. Somos iguales a ellos. Pedro está diciendo, Él le entregó lo mismo que a nosotros. Ahora, ¿entiendes la implicación de lo que estaba diciendo Pedro? Pedro estaba diciendo, nosotros que somos judíos, que recibimos una promesa, que fuimos apartados como un pueblo, como una nación, que fuimos apartados como el pueblo consentido de Dios, que no habían naciones más que nosotros. Ellos están recibiendo lo mismo que nosotros.
Imagínate, para ellos habían leído a David. Y David había orado que se le quebraran los dientes. Ahora, ¿sabes a quién se le iban a quebrar los dientes? A los gentiles. A ti y a mí. ¿Tú sabes cómo nos llamaban los judíos a nosotros? Perros. Dígale que está a su lado. No, no le va a decir eso. Y él está diciendo, wow, imagínate, cambió la cosmovisión de Pedro. Él dice, ellos recibieron lo mismo que nosotros. Y sigue diciendo, entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? En otras palabras, ¿cómo te puedes imaginar tú que un no judío, que no es un judío de nacimiento, vaya a abrazar a sus 40 o 50 años estas cosas que nosotros abrazamos desde que éramos niños? Eso es algo que no se puede hacer, dice. No puede ser. Más bien, dice, no puede ser más bien como ellos. Creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Implicación de esto. Lo que estaba diciendo allí Pedro era lo siguiente: nosotros, los judíos seguidores de Jesús, debemos movernos hacia su dirección y no esperar que ellos se muevan hacia nuestra dirección. Era lo que él estaba diciendo. Ellos creen lo mismo que nosotros, que somos salvos. ¿Por qué? Por la gracia de nuestro Señor Jesús. Dígale que está a su lado. Eres salvo, dígale. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y eso es lo que ellos creían. Así que Pedro lo tenía muy claro. Así que en ese momento se levanta Jacobo, el hermano de Jesús, y da un resumen, luego de mencionar algunas cosas de los profetas y decir, los profetas anunciaron todas estas cosas, sigue diciendo allí en Hechos 15, 19. Por lo tanto, esto lo dijo Jacobo, uno de los líderes principales, el hermano de Jesús. La pregunta es, ¿qué tendría que hacer tu hermano para que tú creyeras que Él es el Salvador? ¿Cuántos tienen hermanos aquí? A ver. ¿Qué tendría que hacer tu hermano para que tú creyeras que Él es el Salvador del mundo? Y Jacobo no creía. Y ahora él era un líder de la iglesia. Y mire lo que él dice. Él dice, vamos a hacer algo. Dice, por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerle trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Yo considero que debemos dejar de ponerle trabas, de decir este poco de cosas a los gentiles que se convierten a Dios. Yo creo que ya debemos eliminar el pacto de Dios con Israel de la ecuación. Ese acuerdo que tuvo Dios con Israel, vamos a sacarlo de la ecuación. Porque esto es lo que está haciendo, ponerle trabas a esta gente. Y lo que sigue diciendo más adelante, porque era un mensaje que le iban a mandar, recuerda, habían unos seguidores de Jesús allí en Antioquía esperando las noticias, haciendo fila a ver si entraban al cuartico o no. Ven esto era un mensaje que iba a llegar a esa gente que estaba allí en Antioquía, que estaba sedienta de escuchar el mensaje, pero que no quería, ¿qué? Pasar por el cuartico. No, que va, la circuncisión no, esto me aleja. Y es lo que estaba diciendo Jacobo, no, entonces no debemos no debemos seguir poniéndole trabas a esta gente. Y dice, más bien, y esto es bien importante, porque cuando tú lees esto, y los que lo han leído, muchas veces por esto interpretan la mitad de su Biblia de una manera equivocada. Cuando tú lo lees de una manera errada y equivocada. Y él dice esto, y esto es muy importante, él dice, más bien debemos escribirle que se abstengan de ¿qué? De lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual y de la carne de animales estrangulados y de sangre. ¿Por qué estas tres cosas? Él hizo una selección de 3 cosas que estaban en 613 leyes. Él hizo como una pequeña selección de estas cosas. Y sigue diciendo, en efecto, desde tiempos antiguos, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. ¿Qué tiene que ver con que Moisés tenía en las sinagogas quien lo predicara con estas 3 cosas? ¿Por qué no incluir más bien? Vamos a decirle, no matarás,
no cometas adulterio, no mentirás. ¿Por qué no colocar los mandamientos ahí? ¿Por qué colocar estas tres cosas? Y aquí muchos se equivocan. Y muchos dicen, vieron que sí tiene relación. Ellos se tenían que mantener judíos. No. Y esos mandatos no tenían nada que ver con guardar la ley de Moisés. No tenían nada que ver con guardar la ley de Moisés. Más bien esos mandatos tenían todo que ver con mantener la paz en la iglesia. Esos mandatos no tenían nada que ver con guardar la ley de Moisés. Esos mandatos tenían que ver con mantener la paz en la iglesia, porque convivían judíos y gentiles. Imagínate la dieta judía, la dieta para los judíos es algo sumamente religioso. Tú y yo no lo podemos entender, pero ellos no comen este tipo de animales ofrecidos a ídolos. Imagínate que, hey, te invito a la casa, ya somos hermanos en la misma fe, y te invito a la casa y de repente te guardo un cochino frito. Era ofensivo para los judíos. Y recuerda, ellos ya venían de una tradición. Comer animales que hubiesen sido ofrecidos a ídolos y luego comérselos ellos, esto era impensable. Y Santiago lo que está diciendo, oye, por respeto a ellos no hagan esas cosas, por favor. Por respeto a ellos no hagan eso. Quizás el mandato de esos que sacó, que más se parece a nosotros, es abstenerse de la inmoralidad sexual. Ese a lo mejor es el que más tiene parecido a nosotros. Ahora, ¿sabían ustedes que en el Antiguo Testamento, en la ley judía, por allá en Levíticos, hay como 19 mandatos acerca de la sexualidad? ¿Y sabían ustedes también que hoy en día, en la mayoría de los países del mundo, en la gran mayoría, 17 de esos mandatos son rechazados o simplemente son ilegales? Imagínate que tú te vayas allá y digas, vamos a traer esto. No tenía que ver con cumplir la ley judía, porque más bien, ellos se acostaban con sus esclavas. Era todo un libertinaje con las mujeres. Antes de Jesús las mujeres no tenían valor, pero estaban en el nuevo pacto y Jesús había cambiado todo. Cuando vino Jesús a este mundo, Jesús comenzó a darle valor a la mujer. La mujer antes de Jesús ni siquiera era contada. Y Jesús trató a la mujer porque dijo, ámense los unos a los otros, como yo los he amado a ustedes. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y tu prójimo era cualquiera. Era tu esposa, era tu prima, era tu mujer, era tu hija. Así que Dios le dio dignidad a aquellos que no tenían dignidad. Así que, entienden, no se trataba de mantener las leyes que estaban allí en el antiguo pacto en cuanto a la inmoralidad sexual, porque definitivamente no habían leyes claras. Las leyes más bien las había hecho Pablo. En esas iglesias que levantó, Pablo había introducido nuevas leyes para el trato de las relaciones en la inmoralidad sexual. Pablo había entregado más bien ese fundamento que iba a guiar a la iglesia. Y escúchenme, el Antiguo Testamento no era una fuente de referencia con respecto a ningún comportamiento de la iglesia. Y eso lo entendían ellos. No podía ser un punto de referencia. Así que Santiago no estaba hablando de un punto de referencia. Estaba hablando más bien de vamos a mantener la paz en la iglesia. Y ese fue el mensaje que se entregó. Ese fue el mensaje que se llevó a esos creyentes en Antioquía. Se les entregó ese mensaje y ahí vienen cómo hicieron los hombres. Ahora sí, vamos a darle. No hay que circuncidarse, no, nada de eso. Vamos, sin restricciones. Solamente creer en Jesucristo. ¡Wow! Y eso cambió todo. Así que nosotros, entonces no, vamos a venir aquí y tienes que cumplir los 10 mandamientos. Mire, yo le voy a decir acá, usted no tiene que cumplir los 10 mandamientos para venir a esta iglesia. Y yo sé que muchos estarán haciendo así. No, porque no son tus mandamientos. Ya, ¿qué vas a decir? No. Tú tienes mandamientos menos complicados. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tienes mandamientos menos complicados, pero más exigentes. Y eso es nosotros, eso es lo nuevo. Es menos complicado, pero es más exigente. A los hombres que están aquí,
En el antiguo pacto decía, no cometas adulterio. Jesús dijo, cuando usted ve a una mujer y le provoca a esa mujer, ya cometió adulterio. Yo que es menos complicado, pero es más exigente. Yo que es mejor el nuevo que el viejo. Cierto, esposas que están aquí, que ni un mal pensamiento le pase a sus esposos. A ver, ¿cuántas esposas le gustaría que ni un mal pensamiento a sus esposos le pasara? Honestamente. Y la valiente es la que levantaron la mano. Las otras que no, el esposo le tiene el brazo así. No lo levanta. La semana pasada hablaba de los tatuajes. Y muchos, ay, los tatuajes, ¿por qué hablaste de eso? Y me decían, ay, ¿y qué del diezmo? No, porque el diezmo es del Antiguo Testamento, ¿verdad? Sí, es el Antiguo Testamento. Ahora es menos complicado. Cuando Jesús se le acercó un hombre rico, le dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer para ser perfecto? Bueno, cumple todos los mandamientos. Y era un hombre judío, por eso le dijo, cumple los mandamientos. Él sabía lo que le estaba diciendo. Mire, ya yo los he cumplido toditos. ¿Qué más tengo que hacer? Bueno, fácil, ve, vende todo lo que tiene y hácelo a los pobres y luego me sigue. Menos complicado, pero más exigente. Así que sí, no, Jesús no te va a decir, mira, no dejes el diezmo, tienes que dar mucho más. Dios ama al que da con alegría. Ya, es menos complicado, pero es más exigente. Así que esto es muy liberador para nosotros. Y eso fue lo que hicieron los líderes de la iglesia. Liberaron a la iglesia de la cosmovisión, del sistema de valores y regulaciones de las escrituras judías. Eso fue lo que hicieron ellos en el concilio. Y esto es muy importante. En ese concilio de Jerusalén, 20 años después de la resurrección, finalmente la iglesia, el movimiento que Jesús había levantado, se separa del judaísmo. En ese momento ellos dejaron el sistema de valores del judaísmo. Dijeron, hasta aquí. Y esto es muy importante para ti y para mí, porque esto comenzó a cambiar la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con el Antiguo Testamento? ¿Qué vamos a hacer con lo que está allí? Entender lo que son las escrituras judías, porque el Antiguo Testamento es lo que conocemos como, los judíos la conocen como la Torá, o todo lo que ocurrió antes, la ley, los profetas. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que entender que las escrituras judías son la historia del fondo de la historia principal. Las escrituras judías, el Antiguo Testamento, es la historia de fondo de la historia principal. Es que tú leas las escrituras del Antiguo Testamento a la luz de lo que allí ocurrió, cómo Dios estaba preparando a través de generaciones, cómo Dios preparó a una nación, cómo Dios preparó a un hombre llamado Abraham. Hizo una promesa a ese hombre y le dijo, a través de ti bendeciré todas las naciones de la tierra. Y Abraham ni siquiera tenía familia. Es que tú puedes entender la escritura judía como ese punto de partida, donde Dios comenzó a ser y dejó de ser, se quitó la gorra del Dios creador para ser el Dios que inició un nuevo pacto con una nación que tenía un propósito y un fin mucho más grande que ellos mismos. Una nación que estaba escribiendo que a través de esos profetas, que a través de esos jueces, que a través de esos reyes que se levantaron, se estaba preparando el camino para la historia principal de todo esto. Y era que Dios estaba preparando el mundo para un Salvador. Dios estaba preparando el mundo para Jesucristo. Y eso son las buenas noticias que tú y yo tenemos hoy. De eso se trataba. Y ellos se pararon. ¿Cómo debes entender tú las escrituras judías? El Antiguo Testamento, como esa historia, no que se convierte en tu ley, porque ahí no hay tu ley. Dígale al que está a su lado, esa no es tu ley, dígale. No es tu ley. Tú hoy perteneces al nuevo pacto. Y nosotros entonces debemos entender y cambiar nuestra cosmovisión a eso. Conclusión, ¿qué vamos a concluir? 1, la Biblia no creó el cristianismo. Eso es lo que concluimos en esta serie. La Biblia no creó el cristianismo. ¿Y por qué es importante esto? La pregunta es, ¿por qué es importante entender que la Biblia no creó el cristianismo? Porque muchas personas, inclusive puede que tú estés aquí y te hayas alejado de la fe,
Puede que inclusive tú hayas rechazado tantas veces la fe porque te dijeron esto. La Biblia dice lo siguiente. La Biblia dice aquello. Para ser cristiano tienes que entregar tu dinero. No, chico, ¿y cómo? No, por eso yo no voy a hacer eso. Tú estás loco, chico. ¿Cómo vas a entregar tu dinero? No puedes estar tatuado para ser cristiano. No, ya, perdí. Listo, el infierno. Ya, yo no tengo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas personas hoy se están alejando de la fe. Inclusive para ti, puede que algún día tu fe se tambalee cuando tú no entiendas que la Biblia no creó el cristianismo. ¿Por qué? Sencillamente porque cuando te va a tocar defender algo, va a decir, no lo puedo defender. Cuando te toque, explícame esto que hice aquí en el Antiguo, aquí en Deuteronomio, a ver, explícame esto. Explícame número. Ahora, usted ve Génesis, chévere, creación, hay unas cosas raras allí, luego Éxodo, y cuando llega número, ¿por qué tanta gente? ¿De qué? No lo entiende. Y eso está allí por un contexto, por un momento histórico, está allí esas ordenanzas, Levítico, todas estas órdenes, eso está allí porque te pertenecía a un momento histórico. Y el que tú entiendas que la Biblia no creó tu fe, no creó el cristianismo, entonces te permite tener una fe más firme, más defendible, no una fe que aleja a las personas. Hoy muchas personas están rechazando el cristianismo, muchas personas están rechazando a Jesús, porque simplemente tú y yo le estamos diciendo lo que la Biblia dice. Y no debe ser así. Créame, amigos que estás aquí, no es así. Tú puedes venir a este lugar y no estás tan... Es más, sales de este lugar y no entendiste nada de lo que dije. Pero si entiendes una cosa, que Jesús murió por ti, que dio su vida en una cruz, que resucitó de la muerte y que está sentado a la diestra del Padre y que quiere entrar en tu corazón, lo habrás sabido todo para ser salvo en esta tierra. Pedro, Pablo y Santiago eligieron desligar la fe cristiana de las escrituras judías. Ellos dijeron, eso no está bien, no podemos seguir haciéndolo, es una locura, no tiene sentido, eso no se trata de eso. Y nosotros también debemos hacerlo. ¿Sabía eso? ¿Por qué? Porque debemos dejar de ponerle traba a quienes se van a convertir a Jesús. Ellos se desligaron porque ellos dijeron, no vamos a seguir colocándole trabas a aquellos quienes se van a convertir a Jesús. ¿Y por qué esto es importante para ti? Ahora le voy a hablar a los seguidores de Jesús, que están tan anclados al Antiguo Testamento, a lo que la Biblia dice. Vamos, yo no digo que sea la peor pregunta que te puedas hacer, pero por favor, hasta hoy, hazte esa pregunta. No te preguntes más lo que la Biblia dice, porque cuando le vas a hablar a otro, vas a hablarle lo que la Biblia dice. ¿Sabes? La fe de tu vecino, la fe de tu hermano, la fe de tu mamá, la fe de tu compañero de trabajo, la fe de tu jefe, la fe de aquella persona que está trabajando contigo, puede depender de eso, de las trabas que tú le estás colocando para llegar a Jesús. Jesús hizo el camino fácil. Nosotros no tenemos que hacer nada para ser salvos, solo creer. Y bueno, luego que crees, luego que te conviertas, que le entregas tu corazón a Jesús, oye, las cosas van a cambiar en tu vida. Si estás quebrado, si has sido herido, si has sido maltratado, Él va a sanar todas y cada una de tus heridas. Eso es lo maravilloso de entregarle la vida a Jesús. Jesús no te llamó. Jesús no te llamó para amarrarte a una ley. Jesús te llamó y te está llamando para abrazarte profundamente y anclar tu corazón al corazón de Él. Eso lo predijo Jesús. Jesús dijo, vamos a hacer un movimiento. Le dijo a sus discípulos, ni aún las compuertas del infierno, ni siquiera tú, Pedro, ni siquiera ustedes que no lo tenían claro, ni siquiera tantas trabas que he colocado en la iglesia para que otros puedan llegar. Él dijo, yo voy a hacer un movimiento y lo voy a edificar, y ese movimiento es mi iglesia. Iglesia, nosotros hoy estamos aquí
recordando que la resurrección de Jesús creó el cristianismo. Y por eso nos reunimos todos los domingos. Por eso vamos a seguir haciendo esto una y otra vez. Porque esa es la base de nuestra fe, la resurrección de Jesús. ¿Sabes? Esto puede ser muy perturbador para algunos hoy. Abraham, pero es que yo aprendí que la Biblia decía estas y estas cosas. Y cada vez que hablo, entonces las saco y esos son los argumentos que tengo para las personas. Yo sé que puede ser perturbador para ti. Pero ¿sabes qué? ¿Quién eres tú para ponerle traba a aquellos que se están acercando a la fe? Esto puede ser liberador para muchos de ustedes el día de hoy. Es decir, que yo puedo ser salvo. Es decir, que yo puedo creer. Es decir, que mi vida destrozada, esta vida que parece una locura, Abraham, puede tener sentido. Sí. Y este mensaje es liberador para ti. Porque fue la resurrección lo que cambió todo. La resurrección abrió paso al cristianismo. Nosotros somos una iglesia. Global es una iglesia que abraza esta verdad, que abraza esta fe. Y escúchame, vamos a abrir las puertas de esta iglesia. Y si hoy no entregas tu vida a Jesús, el domingo que viene la vamos a seguir abriendo para que algún día, en esa cita con Dios, tú puedas abrirle y entregarle tu vida a Él. Es lo que queremos para ti. Así que amigos, no vivamos con esas secuelas. Que aún tenemos esas secuelas en nuestras vidas, en nuestra forma de fe, en nuestra forma de ser. Estamos mezclando estas cosas, o no las entendemos o nos alejamos. Escúchame, yo te entiendo aquellos que se han alejado. Yo entiendo aquellos que ni siquiera se atreven a dar un paso más, porque no entienden tantas cosas que tienen que cumplir. Escúchame, este mensaje para ti, el día de hoy, es un mensaje de recordarte. Acércate a Jesús. Así como esos seguidores de Antioquía. Ellos querían abrazar a Jesús, pero tenían algunas trabas. A lo mejor el día de hoy tú quieres abrazar a Jesús y las trabas simplemente han sido solamente creencias, suposiciones, lo que otro dijo, lo que la Biblia dice. Escúchame, ¿tú sabes lo que dice la Biblia? Que de tal manera Dios amó a este mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. Ese es el mensaje para ti el día de hoy. Ese es el mensaje para ti el día de hoy. Así que le voy a pedir que se coloque en pie. Y voy a hacer 2 oraciones. Voy a orar por aquellos seguidores de Jesús que siguen anclados y siguen teniendo la ley de Moisés como una referencia para su fe. No es tu guía espiritual la ley de Moisés, no es tu ley, es la ley de los judíos. Lee el Antiguo Testamento, léelo a la luz de una historia que se está contando, que aprendas a conocer el carácter de Dios, las promesas de Dios que cumplió a cada uno de esos hombres. Ese es el carácter de Dios. Él va a cumplir lo que prometió. Y Jesús dijo, yo estaré contigo. Si tú vas y haces mis discípulos, si tú vas y le hablas a otros acerca de estas cosas, yo estaré contigo hasta el fin. Hasta el fin. Esa es una promesa que Él va a cumplir. Y voy a orar para ti, para que tú puedas abrazar esta verdad. Y voy a orar por aquellos que hoy van a abrir su corazón a Jesús. En esas oraciones quiero que me acompañes, así que cierra tus ojos. Allí donde estás. Gracias, Dios. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque hoy podemos abrazar esta verdad. Esta verdad que nos da el fundamento de nuestra fe. Entender que el fundamento de nuestra fe está en el evento de la resurrección, no en un libro. Dios, que podamos vivir abrazando las escrituras antiguas como un recordatorio del cumplimiento de tus promesas, hasta que Jesús vino a este mundo, pero que podamos vivir como hijos del nuevo pacto, como hicieron estos discípulos, como lo hizo Jacobo, como lo hizo Pablo, como lo hizo Pedro, que dejaron de colocarle trabas a aquellos que se querían convertir a ti. Señor,
Líbranos de ser nosotros una traba para aquellos que se quieren convertir a ti. Y más bien haznos ver como tú lo ves, llenos de amor y misericordia, de gracia y verdad, para que ellos se puedan acercar un día a ti. Señor, mira aquellos que hoy, entendiendo este mensaje, entendiendo de que ellos tienen una oportunidad para vivir una vida diferente, una vida mejor. Mira aquellos que tú has traído a este lugar, llamándolo. Tú has tocado a su puerta, a su corazón. Ni siquiera se explican cómo están aquí, pero hoy pueden entender que tú le amaste, Dios, y que tú enviaste a Jesús a morir por ellos. Que ellos hoy puedan abrirte su corazón, Jesús, y que puedan decirte: hazte mi Señor y Salvador. Señor, entra en sus corazones y dale una vida eterna. Gracias, Señor, por esto. Gracias por bendecirnos de esta manera. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos el próximo domingo. Chao, se les quiere.